esta sesión de lunes 16 de enero tenemos festividad en Wall Street, pero no pasa nada, aquí estamos como la gran mayoría de los lunes mirando cómo han ido los mercados europeos, qué es lo que están haciendo los futuros estadounidenses que todavía están abiertos con jornada adelantada de cierre a las 19 horas, es decir que en menos de una hora ya están cerrando. Y con todo en el aire, puesto que en el caso del índice IBEX 35 era más que presumible que fuéramos a atacar con cierta contundencia los 8.900 puntos y al final pues nos hemos quedado sin ellos. No pudimos hacernos con ellos el viernes, tampoco podemos hacernos con ellos en el día de hoy. Huele a mal de altura, huele a inicio de resistencias, pero habrá que estar muy expectantes a las próximas semanas, porque ya saben que realmente podríamos decir que la semana comienza en la sesión de mañana, por lo menos para Wall Street. Pero atención a lo que tenemos aquí. IBEX 35, vela correctiva, vela de color rojo, vela con muy poco volumen, sintomático de que no hay que tomárselo con cierta seriedad. La corrección además es bastante ridícula y es más, si nos acercamos mucho vemos como la pauta de mínimos crecientes no se ha roto, es decir, los mínimos intradiarios de hoy lunes 16 están por encima de los del viernes pasado, así que realmente no ha pasado nada, simplemente que hemos dejado de tener fuerza, hemos dejado de tener impulso. Parece que, como digo, hay mal de altura y es que tenemos unos niveles de extrema sobrecompra bastante importantes, por ejemplo, en algún oscilador que otro, como es el caso del RSI, que lo tenemos aquí, claramente por encima del 70%. Pero ya saben que no significa que un RSI por encima de 70 significa que el mercado tenga que bajar. Es más, yo esta mañana, antes de la apertura de los mercados, en Radio Intereconomía decía, ojo, que si nos comparamos con el impulso previo del IBEX 35, todavía nos queda un porrón de puntos que subir, porque claro, el mercado arrancó allá por la zona de los 7.200 puntos y se marcó un movimiento prácticamente de 1.200 sin parar, hasta los 8.400. Así que, tras ese pequeño retroceso, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Si ahora arranca desde los 8.050, nos metemos otros 1.000 puntos arriba, nos vamos a los 9.000 y algo. Bueno, esa es una posibilidad. Otro problema que tenemos para no ver ese escenario, uno de los grandes problemas, es esa línea tendencial bajista, que es la duda de siempre. Y este es el principal problema que tiene ahora mismo el índice IBEX 35. Un índice que se construye en su cálculo sin tener en cuenta los dividendos y que por lo tanto a efectos relativos pues está muy bien. Todo el mundo ve este gráfico, incluso todo el mundo reacciona de esta manera, pero claro, a efectos económicos no es cierto. Es más, les anticipo que estamos muy, pero que muy cerca de máximos históricos en la bolsa española, teniendo en cuenta los dividendos, eso sí. Pero, claro, si nos atenemos al gráfico mensual, voy a hacerlo grande, aquí está, esos máximos históricos que teníamos allá por el noviembre del 2007, un 16.040, que estamos a años luz, ¿no? Es más, si unimos los máximos decrecientes, vemos que esa directriz principal bajista empieza a tener cierta influencia a la hora de ponerle freno al rebote ahora mismo. Es muy probable que, desde el punto de vista técnico, esté la gente pensando en eso y diga, esto está demasiado recalentado, vamos a esperarnos a ver qué pasa con esta zona. Sobre todo porque ya apunta maneras a que esta línea proyectada a futuro la tenemos ya ahí, casi por debajo ya, vamos, de hecho por debajo de los 9.000 puntos. Pero claro, vamos a darle la vuelta al gráfico. ¿Por qué no le echamos un vistazo a lo que realmente tenemos que ver? Si nos queremos comparar con otros índices como el DAX alemán, como el Eurostoxx 50 o como el S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, a nivel estadounidense, nos tenemos que ir al ver el IBEX con dividendos. Es decir, el que realmente recoge la evolución económica de un inversor o de un fondo de inversión que tenga en cartera un IBEX 35 o una cartera bastante con beta cerca a 1, a imagen y semejanza del índice IBEX 35, sus 35 componentes, y nos encontramos ahí, que estamos a puntito de marcar máximos históricos, unos máximos históricos que los marcábamos en febrero del año 2020, previo a la pandemia, y que estamos ahí, como digo, menos de 1.000 puntos de conseguirlo, porcentualmente hablando, a muy poco. De hecho, de ver que acabase ahora el mes así, podríamos estar hablando ya que, si hoy fuera final de mes de enero, estaríamos ya con nuevos máximos históricos
en el IBEX 35. Así que este es el dilema de toda la vida. ¿Qué hacemos caso? ¿Al gráfico que nos refleja la realidad económica de los inversores? ¿O al gráfico que todo el mundo está viendo? El índice IBEX 35. Yo me quedo con este segundo, por aquello de influencia de masas, porque todos vemos un índice y cuando vemos todos el mismo activo siempre psicológicamente actuamos o tendemos a actuar a eso. Pero para poder sacar las primeras conclusiones, primero, cautela, por supuesto, esta zona en torno a los 9.000 hay que tenerla ya muy en cuenta. Y dos, y muy importante, absolutamente todo condicionado a lo que hagan el resto de plazas, porque ya sabemos cómo funciona esto ya desde hace un montón de tiempo, ¿verdad? Dow Jones influye sobre Europa, DAX, Eurostoxx y luego nosotros a la cola. Es decir, que sí, que tenemos un buen peso del sector bancario, que lo está haciendo muy bien. No me canso de decir que todavía se puede arrancar, a raspar un poquito más. Y bueno, pues esto está haciendo que el comportamiento del IBEX 35 pues esté muy interesante, hasta el punto que, bueno, menos 20 del S&P contra un menos 5,5 del índice IBEX 35, el normal, el sin dividendos, todavía mejor, si cabe. Así que dicho esto, que hay que tenerlo muy en cuenta, porque aquí un servidor no tiene nada claro si hay que tomar uno u otro, aunque yo me inclino, y vuelvo a repetirlo por segunda y última vez, que a mí me gusta mirar lo que todo el mundo mira, y por lo tanto me quedo con el IBEX tradicional. Pero siempre mirando de reojo lo que hacen las plazas americanas, que a fin de cuentas son las que llevan la batuta. Y, por supuesto, siempre, absolutamente siempre, teniendo en cuenta el resto de plazas bursátiles, sobre todo Estados Unidos, y también la economía, porque ahora mismo empezamos a ver ya discrepancias bastante importantes, por muchos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista fundamental, podríamos decir que con un par euro-dólar claramente subiendo y alejándose de la paridad que habíamos perdido hace pocos meses, y luego entraremos en detalle, bueno, pues estábamos hablando de que ahora mismo parece ser que el tope por parte de la Reserva Federal estadounidense está ahí, y ahí hay una bocanada limpio para el euro, pero van a entrar en recesión los estadounidenses, y nosotros, como economía global, a lo mejor nos quedamos en esta inflación. España se queda con esta inflación. Otra cosa es el hundimiento, la recesión económica que va a tener Italia, casi Francia, por supuesto, que Alemania también. Entonces, bueno, hay mucho que mirar. Pero vamos día a día, y nosotros nos vemos semana a semana. Así que esta es la situación ahora mismo. De momento, pauta de mínimos crecientes, aquí no pasa absolutamente nada, más que vamos con la lengua afuera, acercándonos a una resistencia vital, muy importante, pero también es verdad que por la parte inferior, mientras que no se rompa esa pauta, y hoy por hoy deberíamos estar hablando de cotizaciones por debajo de los 8.730 puntos, realmente no pasa absolutamente nada. Y este es el primero de los soportes fuertes. El más fuerte, sin lugar a dudas, está más abajo, está en los 8.520 aproximadamente. Es ese conato de máximos, ese punto, ese gran punto de inflexión que tenemos ahí en este pasado verano, en el mes de agosto. Mientras esto no ocurra, como digo, no pasa absolutamente nada. Ahora entraremos, que estoy viendo ahí con el rabillo del ojo a Hugo preguntar por el dólar yen japonés. Ahora entraremos de lleno en las divisas y le echaremos un vistazo. Vamos a comentar algún valor de la bolsa española para entrar en materia. Hablaba de bancos. Bueno, pues vámonos a echar un vistazo a los grandes bancos. Primero, el Santander. Bueno, hoy ha bajado un 1,22. Ha hecho unas cosas que a mí me gustan. Y es consolidar la ruptura de los 3 euros. Tenemos esos máximos del verano en el IBEX 35 en agosto. En el caso del Santander se producen a finales de mayo. Es el 3 o zona 3, 3014, psicológicamente, los 3 euros, y esto es lo que no tiene que perder, y de momento lo está haciendo francamente bien. Y además, si miramos un poquito cómo está generando el suelo, vemos cómo esa presión bajista ha dado lugar a una lateralización, y a partir de entonces está con una clara pauta de máximos y mínimos crecientes. Así que de momento, interesante. ¿Dónde están los problemas? Pues están aquí, al girar la esquina, un 312, como que no pudimos con ello en el mes de marzo y posteriormente en el mes de abril, y ahí estamos como clavados, y hoy nos hemos girado de manera brusca. Me quita el miedo, el volumen, importante, que hoy no ha sido como para tenerlo muy muy en cuenta. 320, cerrar por encima del 320 nos quitará nos apagará esta alarma que tenemos, pero sobre todo, y esto es muy importante, seguimos con una pauta de mínimos crecientes, y realmente
esto es lo que hay que tener en cuenta. ¿Y qué hay del primo hermano pobre? El BBVA. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo porque también lo ha hecho espectacularmente bien. Un cierre de año formidable, mucho más contundente. Rompe con fuerza ese 5,60 de los máximos del año pasado. Los del verano quedaron fulminados en la zona de 5, está claramente por encima de los 6 euros, está en 6,40 prácticamente, y además rompe también, o cotiza, mejor dicho, por encima de los máximos de finales del 2021, allá por la zona de los 5,80. Así que este es el gráfico. Y además, y esto es importantísimo, nos encontramos en máximos multianuales, lo que tenemos en un gráfico diario apunta a agosto, verano del 2017, lo que vemos en un gráfico mensual significa que vamos camino a ese 6,66, 666, los máximos del verano, finales del verano del 2014, y por supuesto allá luego los históricos de los 8 euros. Ajustado, gráfico por dividendos, que es lo que tenemos en las acciones. Y fuera del sectorial bancario, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues quedan pocas cosas para rascar, la verdad, porque el mercado está bastante caliente. ¿Dónde creo que se puede hacer algo? Hoy, por ejemplo, hablaba de valores como Acerinox. Ha rebotado algo, no está mal, un 0,60%. A mí lo que me gusta es que ha roto los 10 euros y por lo tanto hoy hace el primero de los días de confirmación. Es decir, rompió con fortaleza los 10 euros el viernes y hoy tenemos el primer cierre. No es para echar cohetes, no lo ha hecho con vela potente, porque la vela, pues bueno, ha cerrado por debajo del precio de apertura, pero que, sin lugar a dudas, es una vela alcista, ¿de acuerdo? Y esto es importante. Cierra por segunda vez por encima de los 10 euros. Y esto me gusta. Así que stop de protección en 10. A disfrutar del viaje alcista. El volumen no está nada mal por encima de la media, aunque menor que el viernes. Y esto, bueno, pues ahora tenemos un movimiento que, sí, con el permiso de los 10.25, 10.26, podríamos extenderlo a ese cierre del hueco que tenemos pendiente en las inmediaciones de los 10,70, porque a mitad camino del derrumbe de junio se dejó ahí un huequecillo de los que suelen cerrarse. Costará llegar ahí, porque ya llevamos muchos meses, pero tiene toda la pinta de llegar. Y cuando hablamos de Acerinox, y con esto voy a terminar ya con bolsa española, si no me pedís nada, también tenemos ArcelorMittal, que son primos hermanos. Está también bastante potente, como estamos viendo, es un gráfico bastante similar, actividad sectorial, idéntico. Ha hecho una ruptura también sana de los 28, pero sobre todo me quedo con la ruptura limpia de los 26,40. Esa zona de máximos noviembre-diciembre, que al final rompe, y pies para que os quiero. Pauta de mínimos crecientes hacia arriba. Así que de momento, maravilloso. Nos olvidamos, por ejemplo, de software, software, y vámonos a ver lo que nos han pedido. El dólar contra el yen. Lo tenemos por aquí. Bueno, pues fijaos qué cosa más curiosa lo que yo tengo pintado aquí desde hace muchísimo tiempo. Yo esperaba una zona de soporte buscando la reacción alcista. Esta reacción alcista ha sido un auténtico fracaso, como estamos viendo, y al final ha decidido por romper toda la zona de soporte. Así que, ¿qué es lo que está ocurriendo? Una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. El valor está muy débil. Ahora bien, es importante ver esto que tenemos aquí en la parte izquierda del gráfico, porque sin ver nada más, le vamos a poner una línea horizontal. Estos son los 127, aproximadamente 126,60, y ahora sí, estamos en condiciones de cargar más base de datos. Así que tenemos clara zona de soporte que va a buscar, y hoy, muy importante lo que está haciendo hoy. Insisto, demasiado pronto porque además está todo condicionado a que hoy es festivo, los volúmenes no son tan importantes y además la pauta es bajista, pero podríamos dar por bueno, y esto lo sabremos a mitad semana, principios, finales de esta semana, de figura de vuelta. De momento está muy bien, pero claro, esto no es un 12, esto es una hora de contratación del domingo noche, así hay que tener paciencia suficiente como para que esperar la sesión de mañana, obviamente. Pero esta pauta de máximos y mínimos decrecientes tendría que ser rota al alza para poder pensar que sí, que ya ha pasado lo peor. ¿Qué significa esto? Que necesitamos cierres sostenidos por encima de los 132,60 para pensar que hay ruptura de la pauta bajista. Mientras tanto, debemos seguir pensando que es un menos rebote de los muchos que han habido por el camino para acabar testeando al TIC, ese 126,60, 126,58 en definitiva. Y atención, que no lo rompa, porque de romperlo tenemos
niveles de soporte bastante peculiares por el camino. Es esta zona de aquí. En principio estamos hablando de, bueno, al TIC 125.11 y por supuesto luego tenemos ya soportes fuertes, serios de 121.28. Preocupante la situación también la que estamos viendo. Y por último, muy importante, no nos olvidemos cuando movemos un movimiento, cuando veamos, pero mejor dicho, un movimiento fuerte, este es el caso de arranque desde esta zona, esta de aquí, echar el Fibonacci y ver que, ya nos hemos cepillado el 61.8, así que alto riesgo de irse a la zona de 121, apoyando esta zona de control, y por supuesto si optamos por, y a ver si lo pillo un momentillo, movimiento absoluto, nos vamos a toda esta subida en la que nos encontramos ahora mismo en la mitad. La mitad de la subida ha sido purgada ahora mismo y esto significa que también estamos ante una excusa perfecta para rebotar. Pero todo, absolutamente todo puesto en cuarentena. Primero porque es festividad y segundo porque repito, no se ha roto la pauta de máximos decrecientes. Y esto además no va a ocurrir hasta cotizaciones por encima de los 133 prácticamente. Así que paciencia, que queda mucho por delante, ¿vale? Está comentando Hugo, yo lo vi en una hora. Bueno, si nos vamos a ver el gráfico en una hora, sí que podemos ver temporalidades más bajas, indican multitud de señales. Por supuesto que sí, eso sí, con efectividades más de corto plazo. Lógico, obvio, normal, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, aproximadamente una temporalidad te da un objetivo proyectivo de unas 12 velas. En este caso estaríamos hablando de 12 velas, 12 sesiones en gráficos diarios, 12 semanas, weekly, etcétera, etcétera, ¿no? De media, aproximadamente. Así que muy atentos a lo que está haciendo ahora mismo, porque también tenemos ahí una especie de proyecto de hombro, cabeza, hombro invertido. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el hombro primero, ahí tenemos toda la cabeza y aquí tendremos el segundo hombro. Así que por principios de simetría, todo preparado para romper aproximadamente esta zona de aquí, con todas las salvedades de, uno, festividad, no me cansaré de decirlo, y dos, temporalidad horaria, con lo cual las figuras van a ser más rápidas, más bruscas, más feas, más difíciles de detectar, y lo más preocupante, más fallidas a efectos de calcular un precio objetivo, un precio objetivo que nos manda a los 130 y medio, que puede fallar escrupulosamente por ser temporalidades bajas. Pero en principio no está nada mal, mirad ese intento de giro, de freno en definitiva, y que esa pauta, aquí sí en gráfico horario, de máximos y mínimos decrecientes, ya hemos visto cómo se está poniendo en entredicho, puesto que los máximos, llevamos uno y vamos a ver qué ocurre en las próximas horas, ya están rompiendo la pauta de máximos decrecientes. Así que atentos a ello. Ningún comentario adicional, vamos a retomar un poquito, esto lo voy a dejar en diario, vamos a retomar un poquito ese DAX alemán donde nos habíamos quedado tras comentar el gráfico del índice IBEX 35. Las bolsas europeas siguen fuertes, han tenido un arranque de año formidable, así como por ejemplo pinchó la primera semana los mercados estadounidenses y pues prácticamente se han metido un 5% en la segunda. Las bolsas europeas, IBEX incluido, DAX alemán, lo tenemos en pantalla, pues espectacular, un rally de reyes. No hemos tenido rally de Navidad, pero sí rally de Reyes. El de Navidad lo tuvimos antes, como el turrón, puesto en los supermercados en el mes de octubre, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Entonces, bueno, ¿qué hay que monitorizar? Bueno, pues que la pauta de mínimos crecientes no se rompa. ¿Qué significa esto? Pauta de mínimos en formato intradiario sí o sí superiores al día precedente. Esto no se está rompiendo. Tenemos cotización abierta hasta las 22 horas, pero de momento lo que tenemos es nuevo máximo, flojea la vela, como que va a ser una vela negativa o tiene grandes puntos para acabar siendo negativo, pero no por el mero hecho de que tener ahí un pequeño descanso tenemos que bautizar yo como el techo del impulso. Así que de momento tranquilidad. Es más, yo diría que en la medida que no veamos cotizaciones por debajo de esos 14.817 puntos, tranquilidad absoluta, porque el mercado lo que está tomando, o lo que haría sería corregir, consolidar en la parte alta de una subida, que es lo mejor que puede hacer un índice para tener más fuerza y empujar más adelante. Eso sí, si nos llevamos por delante los mínimos que veíamos el pasado día 11 de enero, un 14.798 aproximadamente, aquí hay que irse corriendo porque la corrección irá tomando fuerza de cuerpo y es probable que tengamos ya ese 61.8 de todo este impulso y por lo tanto ya hablemos en propiedad
de una recogida de beneficios mucho más severa. En cuanto al Eurostock 50, 3/4 de lo mismo. Aquí tenemos una similitud bastante importante, más o un poquito más de flojera. Las referencias más o menos estamos hablando de lo mismo, esos mínimos del día 11 de enero, cotizando pues aproximadamente los 4.063 puntos de Eurostock 50, recuerden, y esa pauta de mínimos en formato intradiario que todavía no se ha activado, es decir, que tenemos sensaciones de mal de altura, tenemos miedo, tenemos sensaciones de que ya esto ha dejado de subir, que pierde fuerza, pero el gráfico no nos lo está diciendo todavía, simplemente ha hecho un mero descanso. Así que, primero, que se rompa, ¡qué menos! Que la pauta de mínimos en formato intradiario creciente. Es que ni siquiera se ha roto eso todavía. Así que, paciencia. Amigos, una especie de suelo redondeado en el Cat Chief. Bueno, vamos a echarle un vistazo a ver qué pinta tiene, un momentillo. A ver si lo encontramos por ahí, el Cat Chief, ahí está. Ventana de gráfico. Gráfico en una hora. Bueno, ya lo estamos viendo en gráfico diario y ahora está haciendo ASA, aquí es esto de aquí, en gráfico diario ya se ve, ¿vale? Así que esto es la típica figura de formación de suelos que toma su tiempo, en gráficos diarios, insisto, que ya se está viendo y que a partir de ahora debería ir acelerando, pero realmente lo que nos tiene que preocupar es que la secuencia de pautas de mínimos no se rompan ahora. Mínimos crecientes. Hemos pasado por una fase de máximos y mínimos decrecientes, fase de lateralidad. Ahí es donde se suelen ver pues figuras triangulares, dobles suelos, triples suelos, etcétera, etcétera, y a partir de ahí van cogiendo velocidad. Pues lo tenemos altamente claro. Es más, tenemos una casi perfecta canalización. Si yo consigo una línea paralela, pues ya lo tengo clavado, ¿vale? Esta es la pelotita de ping-pong moviéndose dentro de este canal y esto es lo que hay que juguetear, ni más ni menos. Así que atentos, porque ahora está muy tranquilo y a partir de cualquier momento pues deberíamos buscar algún tipo de ruptura por la parte superior de los máximos de este periodo y buscar otro impulso que nos lleve no solo a testear la resistencia, sino a superarla para ir hacia la zona de 0,70. Por supuesto que cualquier precio saliendo por la parte superior que luego reentre en la lateralidad y acabe perdiendo la parte inferior es venta inmediata. Es decir, ese es nuestro plan B, nuestro plan de fuga, nuestra protección, nuestra orden de protección. ¿De acuerdo? Entonces, compra sí, pero cuando hemos comentado, ante un nuevo máximo, porque puede quedarse lateralizado, incluso podría entrar en una lateralización que nos lo saque del canal lateral. Así que necesitamos movimientos fuertes y contundentes y hay que tener mucha paciencia para esperarlos, porque yo siempre digo lo mismo, el 70% del tiempo el mercado está totalmente lateralizado, no queremos, estamos perdiendo el tiempo, queremos buscar movimientos bruscos, y eso solo se produce en un 30% del tiempo. Ahí es donde hay que estar, paciente para cazarlo. Y cuando veamos cotizaciones por encima de esa zona, es muy probable que veamos otro trayazo que nos lleve ahí, con un quizás ligero freno, para luego, como digo, irnos a la zona de 0,70. Así que paciencia, ¿vale? Lo tenemos aquí, vamos a cerrarlo. Pero luego hablaremos del Bitcoin, que lo tenemos por ahí. Volvemos un poquito a la senda, que nos vamos con las plazas americanas cerradas, plazas cerradas, pero con el futuro cotizando, y también pues que han cogido un poquito de excusa con la festividad de Martin Luther King para hacer beneficios, pero no pasa absolutamente nada. Es más, tenemos una consolidación de la media móvil de largo plazo, la que estamos viendo, de color verde. La pauta, y esto es vital y no me cansaré de decirlo, la pauta de máximos y mínimos crecientes, ni siquiera en formato intradiario, ha sido rota a la baja, es decir, que estamos años luz de esos mínimos del viernes, y además los máximos siguen siendo crecientes, así que tranquilidad absoluta. Otra cosa totalmente distinta es que cojamos y mañana se dé la vuelta y perdamos los 4.000 puntos, perdón, los 3.941 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? Estamos ahora jugueteando con la zona de los 4.000, que tiene que costar un poquito, es dura, es psicológica, pero de momento lo está haciendo francamente bien. ¿Dónde están los problemas? Bueno, pues que nos enfrentamos al techo, o mejor dicho, a la extensión de la canalización del año bajista que llamamos. Ya llevamos pues prácticamente unos 13, 14 meses
en el caso, 13 meses en el caso del S&P 500, y por lo tanto llegamos a unas zonas preocupantes, ¿de acuerdo? Preocupantes. Los índices tienden más, y esto lo digo por ese dólar yen, los índices tienden muchísimo más a devolver la mitad de una subida que un par de divisas, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo a mis alumnos. Cuidado con el 50%. Primero, no es Fibonacci, es devolución de la mitad, ¿vale? No es un retroceso tal cual, pero eso no tiene... se confunda, eso no tiene ningún miramiento. Lo importante es que los índices sí que suelen devolver, los índices bursátiles sí que tienden a devolver la mitad, ¿vale? Los pares de divisas no, son más propensos al número áureo, al 61.8. Ahora le echaremos un vistazo al petróleo también, por supuesto que sí. Vamos a darle carpetazo a la bolsa estadounidense. Correcciones ridículas. En el Dow Jones de Industriales mucho más potente y, como estamos viendo, muy cerca de los máximos del último trimestre. Así que está ahí peleando ya de tú a tú con esos 34.300 puntos. Las cosas se ponen muy, pero que muy interesantes, y yo auguro que él solo no va a poder hacerlo. Necesita la ayuda importante. No nos olvidemos también de una cosa muy importante: campaña de resultados. Estamos ya de lleno sumergidos en la campaña de resultados. Hoy hay muy pocos porque es festividad, pero ya comenzamos el viernes, y además mañana vienen dos pesos pesados. Ya viene como Goldman Sachs y Morgan Stanley, si no me falla la memoria. Pero es que luego el jueves ya tenemos algún que otro matraca fuerte importante del sector tecnológico, como Netflix. Cuidadito, ¿vale? Y digo esto porque el Nasdaq es el que lleva la batuta en los mercados estadounidenses últimamente. Así que mucho cuidado. No creo que un Dow Jones se vaya al alza sin que acompañe el tecnológico. Y esta va a ser la clave. No solo de esta semana, sino de todo lo que queda de mes, ¿no? Que no pinchen los resultados empresariales. Cosa que empiezo a poner ya cada vez más en duda. Aunque este cuarto trimestre del ejercicio 2022 que acabamos de terminar todavía se puede salvar con cierta honestidad. Yo siempre digo lo mismo también, ¿no? Esos profit warnings que se van acompañando con resultados empresariales hacen automáticamente que todas las casas de bolsa, todas las casas de análisis bajen estimaciones para los próximos trimestres, después del guantazo que se pega a la cotización bursátil, ¿no? De cara a que nos medio olvidamos de cara al próximo trimestre y parece que cumplimos expectativas. Pero claro, es que ha habido ya 2, 3, 4, 5, 23 profit warnings, exagerando, 2 o 3, ¿vale? En los que las expectativas de hace año y medio nada tienen que ver con las expectativas de ahora. Que se siguen cumpliendo, pero son muy bajas en comparación a las que teníamos en el medio. Entonces, claro, ese es el principal problema que tiene ahora mismo esta, vamos a llamar, burbuja de mercado de valores, en la que estamos todos preocupados por aquello de la recesión, la subida de tipos de interés y la lucha contra la inflación. Porque sí, la inflación está contenida, ya no la tenemos en 2 dígitos, ¿vale? Pero es que cuando la inflación se te va al 10%, meterla en el 5 está tirado. ¡Es lo fácil! Ahora viene lo difícil, llevarla del 5 al 2. Y para eso requiere tipos de interés altos, mantenimiento, que no subida, que no subida, ¿vale? Pero, ¿y si se quedan ahí arriba? Es que tienen las hipotecas al 7% todavía. 6,80, ha bajado, se ha relajado un poquito, ¿vale? Y el mercado de venta de vivienda desplomándose. Y el mercado de empleo, bien, porque la economía demanda mucha fuerza de empleo, pero en cualquier momento se puede derrumbar por el tema de una recesión que nadie apunta a que sea severa. Bueno, tiempo al tiempo, ya veremos. Pero de momento, lo importante está del lado de la estadística. Y este es el buen arranque del año también que ha tenido la bolsa americana, aunque no tanto como la europea, insisto, la primera semana fue de trámite, todo es medio de fiesta, ¿vale? Pero en principio esa es la clave. No ha habido en los últimos 100 años, excepto en 5 veces, en 5 ocasiones, nunca ha habido un segundo año de rentabilidad negativa. Es decir, cuando ha habido una bolsa, un año, perdón, que el S&P 500 ha arrojado rentabilidades negativas, mucho poco normal, me da igual, ¿vale? A cerrar el año en rojo. Al año siguiente ha sido verde, ha sido positivo. Eso ha sido siempre, excepto en 5 ocasiones, en las últimas 100 años. Obviamente en 1929, luego tenemos el año 2000 y alguno más que suman 5. Entonces, claro, la gran duda es, ¿va a ser esta vez la sexta vez? Si hay recesión, va a ser así, ¿vale? Pero la gente está comprando la idea de que estadísticamente favorece el rebote.
Así que esto está propiciando también buenas lecturas en el mercado tecnológico. Como estamos viendo, reacciones altistas muy bien, hemos salvado, y esto es muy evidente, hemos salvado los nuevos mínimos anuales, tanto al final del año pasado como en principios de con este pequeño rebote, pero esto también, vuelvo a insistir, lo que hay que romper es el mercado bajista. En este caso llevamos unos 14, 15, casi ya 15 meses de mercado bajista. Y el dilema de siempre. Si medimos un Fibonacci desde el inicio de los mínimos del .com, el mercado ha devuelto el 61, lo ha clavado. Aunque ha vuelto 3 veces a ello, y eso huele mal, ¿vale? Pero lo ha clavado, ¿vale? Si medimos desde más atrás, y aquí no puedo hacerlo, me tendría que ir al otro software, es decir, desde que nació el mercado alcista, marzo del 2009, todavía tenemos que irnos a los 6.700 puntos, lo cual cuadra con el inicio del movimiento, es decir, que podríamos ver una devolución total de todo lo subido desde los marzos pandémicos del 2020. Todo esto es necesario con un pinchazo de la tecnología de las grandes empresas vías a resultados. Que, insisto y repito, este cuarto trimestre salvaremos por la mínima, pero podríamos salvarlo. Vamos a caer en el siguiente. Vamos con el eurodólar y luego el petróleo, que está ahí en reserva, ¿eh? El eurodólar lo está haciendo francamente bien, se ha ido a 1,08, como decía anteriormente, bocanada de aire frío, fresco, pero... Y ahora viene el pero. Primero, es un movimiento de rebote. Y así hay que verlo. Es más, podríamos hablar de un movimiento de búsqueda de pullback. Para poder explicar esto vamos a irnos a gráficos de muy largo plazo, que también tengo mis estimaciones de entonces, un mercado alcista nacido pues allá por el 2004 aproximadamente, o más atrás. De hecho, esto es el oro, ya decía yo, un momento, que no he dicho nada. Todavía, aquí está, ahora sí. Vale, nacimiento del euro, ya por el año 2000, ¿vale? Financieramente hablando, 2002, puesta en circulación en la economía europea. Bueno, en principio tenemos una línea tendencial ascendente. Aparentemente vamos hacia ella, ¿eh? Podemos dibujarla así, podemos dibujarla con una pequeña inclinación adicional. El caso es que ahora vamos a por ella. Y esto apunta a un 1,10, 1,11 aproximadamente. ¿Vale? Mis proyecciones son estas, ruptura, ocurrió más bajo, esta reacción alcista pues dentro del ruido podría ser inclusive factible, y además, y esto es importante, esta extensión del mercado bajista que nos arrastró a la baja desde la zona de 1,60, ¿vale? Pues ahora, bueno, estamos en plena lucha, ¿vale? Es altamente probable que en los próximos medio figura próximamente se acabe esto y nos quedemos sin fuerza, ¿vale? Pero podríamos ver esa extensión, como digo, a la zona de 1,10,5, 1,10,40. Eso es bastante posible también. Entrando en detalle en un gráfico diario, como estamos viendo, este es el margen. Esta sería la línea más o menos dibujada en gráfico diario, ¿vale? Pasaría más o menos por la zona de 1,10. Entonces, bueno, este margen extensible hasta anteriores niveles de Fibonacci del 61,8 nos darían como resultado esa posibilidad. Así que habrá que estar muy atentos, ¿vale? En cuanto a señales de giro, es decir, aquí hay que ponerse corto en el par euro-dólar, pero claro, no ahora, que podemos irnos inclusive una figura y media al alza, todavía no. ¿Cuándo? ¿Cuánto? Bueno, ¿cuándo debemos hacerlo? Bueno, en primer lugar tenemos un hecho, el 1,0817, que no debemos darlo por roto todavía. Pero claro, como tenemos una secuencia de mínimos crecientes, no pasa absolutamente nada. Yo creo que, y esta sería la conclusión, en la medida que veamos cotizaciones comenzando a cotizar por debajo de esta zona, a ver si la pincho un momentito, ahora sí que la tenemos, esta zona de aquí, ya podemos ir buscando 1,069, ya podemos ir buscando el incremento de posiciones bajistas, ¿de acuerdo? Por supuesto que la velocidad será con la pérdida del 1,0440 aproximadamente, porque aquí vamos a dar por finiquitado ese proceso de pullback a esa línea tendencial largoplacista iniciada en el año 2000, por lo tanto hace 22 años aproximadamente, y que culminará marcando nuevos mínimos, por debajo no solo de la paridad, sino de ese 0,95 que llegamos a ver, ¿no? Directos hacia la devolución del 100% de la subida, que nos llevaría a un euro-dólar a 0,83, que a fin de cuentas es donde nació la moneda, ¿no? Como el traslado del EQ al euro, conocido como lo conocemos hoy en día, ¿no? Así que interesante lo que tenemos por delante.
pero que esto de momento, esa debilidad puntual del dólar, que todo coordina con una sensación de techo, de pivote por parte de la Reserva Federal estadounidense, en la medida que ha conseguido doblegar la inflación, pero, insisto, ha hecho lo fácil, ¿vale? Esto es como la parte teórica del carnet de conducir. Ahora viene lo difícil. Si no has cogido nunca el coche, tú empollas en 2 tardes y te apruebas el carnet teórico. Pero claro, ahora vamos a la práctica, ¿vale? Esto es lo difícil. Ahora hay que llevar la inflación del 5 al 2. Amigo, a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Entonces, claro, esto es lo que está diciéndonos el oro, ¿vale? Que las cosas no están tan fáciles como pensamos. Entonces el oro de momento lo ha hecho bastante bien, ha hecho un arranque de año formidable, aunque venía arrancando de antes, del mes de octubre, zona 1624 se ha ido a 1900, hemos visto esta mañana los 1920, aproximadamente los anteriores máximos históricos de hace 10 años, si tenemos un poquito de memoria y si no, pues sacamos el gráfico, para recordarlo. Estos son los máximos históricos en 1917, septiembre del año 2011. Bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos llamando a la puerta ahí. Es una resistencia lo suficientemente dura, fuerte, como para que no rompamos a la primera. Y menos en un día festivo, ¿vale? Como soy, con el COMEX cerrado. Pero hay que tener en consideración que sí, que ya estamos ahí aporreando la puerta y por lo tanto esto es... Bueno, esto es muy positivo. A partir de ahí, por supuesto, que vendrán los 1983 y luego los máximos históricos, que los tenemos casi, pues en los 2075 dólares. Y a partir de entonces va a ser muy difícil pillar al oro, porque saldrá desbocado, como ya lo hizo con ese arranque de los 1160, que por cierto, si volvemos un poquito a recordar cuando decía que los índices tienden a devolver la mitad, aquí tenemos otro claro ejemplo. No es un índice, pero devuelve la mitad, un impulso que le lleva desde las Torres Gemelas, 273 dólares, a los 1917, que decía, septiembre del 2011, luego te baja la mitad, para luego iniciar otra reacción alcista. Una reacción alcista que también, vaya tú por dónde, ha devuelto la mitad en 1617, y a partir de ahí es muy probable que esté comenzando el nacimiento de un nuevo impulso, ¿vale? Esto, bueno, pues tendrá su repercusión. Aquí hay una línea que podríamos inclusive ajustar así. Todo viene a decirnos lo mismo, cuidado que los 1917 van a ser duros de roer, pero lo va a conseguir, lo tiene que conseguir a la medida que la inflación se queda en el 5, con nosotros una muy buena temporada, ¿no? Así que esta es la gran lucha que tiene ahora mismo. Recesión, estanflación, inflación. Bueno, el oro dice que inflación. Pero estamos hablando de uno de los activos más manipulados después de la plata. Así que de momento, paciencia, que esto va... Esto es una carrera de fondo. ¿Queríais más comentarios? Yo creo que no. Bueno, yo por mi parte he terminado. Me gustaría comentar algún par que otro. Tenemos el cable, no hay mucho que comentar. El Eurolibra, pues lo tenemos ahí, que deberíamos volver otra vez a ese 0,93 y al final pues acabar rompiendo. Esto nada. El Bitcoin, que se nos olvidaba, este fin de semana lo ha hecho formidablemente bien, que ahora casi me iría ya a la otra que tenemos aquí por ahí, un buen grafiquito, vale, del Bitcoin. Ahí está, 21.100 y sigue subiendo, lo está haciendo francamente bien. ¿Qué ha hecho? Oye, pues prácticamente casi, oye, que en un fin de semana ha devuelto toda la caída del mes de noviembre, porque se descolgó de la zona de 21.200 y ahí estamos, ¿no? Esto es un gráfico diario, es más de un fin de semana, obviamente, pero, oye, francamente bien, francamente bien la subida que ha hecho, arrancando de la zona de 17.000, sin darnos cuenta nos hemos metido en 21.000. Bueno, ¿esto qué significa? ¿Y ahora qué? Bueno, ahora... es demasiado pronto para alcanzar victoria. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido movimientos muy similares. Tenemos una clara pauta de máximos decrecientes. Cogemos los máximos históricos de 70.000, aprox. Luego tenemos los siguientes, luego tenemos estos de 48.000, luego tenemos los de 32.100, luego tenemos los de 25.400. Es altamente probable que se vaya a ellos, ¿vale? Y luego, y esto es lo realmente importante, los primeros, estos, el primer avance, a ver si... ahí estamos. 21.460. Si yo cojo el día, ¿qué día es esto? 5, sábado, noviembre 2022, hay máximos en 21.467,80.
Hoy, máximo de hoy, 21.418,64. Es decir, que estamos ahí. Estamos ahí. El caramelo en la punta de la lengua se nos está escapando porque nos estamos relajando y vamos a ver si hoy acabamos por encima o por debajo de los 21.000. Pero esto es muy interesante. Hay de todo, porque aquí hay que utilizar un poquito de psicología humana. Primero, muy poca gente, muy pocos inversores están ganando dinero. Aquí la gran parte de los inversores están atrancados en 55.000 y en 58.000. Sobre todo el mayor volumen cruzado lo tenemos ahí arriba, en 56.700. ¿Vale? Es decir, todos los que han aguantado esto, es más, es que hasta habrán perdido hasta la clave de acceso a su market, ¿no? A su billetera, ¿vale? Segundo, solo los que han estado comprando lo han hecho con una firme finalidad de mantenimiento de muy largo plazo, no por el mero hecho que haya revivido un poco, aunque esto es mucho, pero un poco, van a deshacerse de ellos. Primero, porque por motivos fiscales venderían las antiguas, generarían minusvalías, pero es que el motivo de la entrada no ha sido para movimiento de trading corto y rabioso, ha sido para bajar la media. Y bueno, pues sí, es cierto, ya no estarán enganchados a 57.000, lo estarán a 40.000. Y por supuesto necesitan todavía un 100% de rentabilidad para salirse airoso. Así que es altamente probable que veamos una recogida de beneficios ridícula. Ridícula. Y por lo tanto seguimos ahí peleando por romper esos 21.400. Por eso digo que en cualquier momento sí que es cierto que nos podemos acercar y mucho a los 25.000. ¿Vale? Y a partir de ahí. Fernando, escenario consideras como más probable para el SP500 para el año 2023. Empieza una hipótesis de que ya ha hecho suelo. Luego me veo en diferido análisis de... Bueno, está grabado, ¿vale? Está grabado, pero bueno, yo te puedo hacer un mini resumen porque realmente no hemos hablado. Es la típica pregunta recurrente que hacen los periodistas, ¿no? Oye, previsión, hoy mismo, por ejemplo, para periodista digital, ¿no? Previsiones económicas para el 2023. Entonces, bueno, tienes que hablar mucho y no decir nada. Porque, claro, todo está condicionado a que tus variables se mantengan estables. Cosa que no va a ocurrir. Te viene un FMI y te dice que España va a crecer a un PIB del 1.2 y te lo van a bajar 4 veces. Ellos mismos se equivocan. Banco de España, 3/4 de lo mismo. Hablan del 1.3 y te lo van a bajar no 3 o 4, pero sí que te lo bajan 2 veces. Y en términos bursátiles pues pasa lo mismo, ¿no? Hay una secuencia de máximos y mínimos decrecientes y tú no tienes conciencia posible de cuánto va a romperse esa pauta. Puede ser de manera inmediata o puede tardar mucho tiempo y a lo mejor ocurrir en noviembre del 2023 y entonces arrojar rentabilidad negativa. De eso sí que hemos hablado, de la probabilidad baja, en cuanto a número de sucesos, de que haya un segundo año de rentabilidad negativa en el mercado estadounidense. ¿Vale? Pero esto no quita que no tenga por qué ocurrir, sobre todo si hay recesión. Cosa que yo creo que sí que va a haber, porque ya el primer trimestre y el segundo sí que arrojó rentabilidad negativa, ¿vale? Lo que pasa es que el tercero lo arregló y vamos a ver ahora qué es lo que ocurre, ¿vale? Importante. A ver, SP500, un momentillo que lo busque porque no lo encuentro por ningún lado. Mini DAO, mini, ahí estás. Este es el futuro, ¿vale? Pero claro, esto es lo que yo quiero decir. Es decir, ¿el mercado qué ha hecho? Bueno, el mercado ha tenido una reacción brutal desde la zona de marzo pandémico. Se ha ido desde la zona de los 2.160 a la zona de los casi 5.000, 4.885. Hace más de un año empieza un mercado bajista, una corrección. Una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes, con mayor ruido, mayor volatilidad, menor volatilidad, pero que al final de cuentas vemos una línea de color verde, que es la media móvil de largo plazo, que nos dice, señores, punto de inflexión, cúpula, el mercado ha dejado de ser alcista a ser bajista, ni más ni menos. Sí, que ahora está ahí peleando por romper, lo hizo ya en su momento, la media móvil de largo plazo, no pudo hacerlo, aquí lo hizo con varias sesiones consecutivas, pero al final pinchó, en formato intraday también pinchó de manera flagrante el 13 de diciembre, y ahora estamos ahí RQR también a ver si suena al flote y rompemos ahora mismo. Difícil. Luego, segundo, primordial, vamos a medir Fibonacci, importante. Si yo cojo, yo lo tendré también por aquí, si yo cojo el Fibo desde entonces, nos encontramos con esto. Que devolver la mitad todavía no ha ocurrido. No hemos bajado al 3.505. Luego esta es la mayor probabilidad que tiene el mercado. Hacer suelo marcando nuevos mínimos. Se ha cepillado el 38.2 sin ningún tipo de problema. Y por supuesto está pendiente el 61.8. ¿Vale? El Nasdaq ha devuelto un poquito más de la mitad, ¿vale? Es el que está adelantado y es el que hay que mirar, ¿vale? Pero claro,
La pauta de máximos y mínimos decrecientes, ¿se va a romper o no se va a romper? Yo no lo sé. La media móvil de largo plazo, ¿se va a romper o no se va a romper? Bueno, pues sí, se va a romper. 1 o 2 días consecutivos va a estar por encima, pero ¿vamos a volver a perderla? Pues yo no lo sé. ¿Yo qué sé? Pues que la media móvil va a tardar en darse cuenta de que se tiene que dar la vuelta y volver a perder primero pendiente negativa, luego quedarse plana, como este es el caso, pero al revés, y luego empezar a coger tal. Eso sí que lo sé, va a tardar un proceso de tiempo, ¿vale? También sé que la volatilidad va a hacer que estemos unos días cotizando por encima de la media móvil y otros días por debajo, ¿vale? Pero yo no sé si la secuencia de pauta de máximos y mínimos decrecientes va a ser mantenida en el tiempo 2 semanas, 2 meses o 20 meses. Y lo más importante, yo no puedo ver el suelo si no se hace. Es imposible, porque si no sería divino, ¿vale? Es decir, que yo lo que sí que debo preocuparme es de trabajar con distintos escenarios para planificar distintas estrategias. Y hoy por hoy la estrategia sigue siendo bajista, porque no hay todavía señales de suelo. En el Nasdaq hemos visto un triple testeo al 61.8, reacciones alcistas que de momento todavía no dan giro, y también sé, y esto también hay que apuntarlo, que el Nasdaq es el que lleva la batuta desde hace muchísimos años, y que los demás vamos a rebufo, comenzando por el S&P 500 y el Dow Jones, ¿vale? Así que de momento pocas más cosas y evidencias hay. Esto es un libro, se escribe un capítulo cada día, y esto es lo bonito de la bolsa, ¿no? Hay que ir modelando esa estrategia acorde a lo que estamos viendo página a página. ¿Qué está ocurriendo? Pues que hay distintos inversores que tienen distintas formas de operar. Está el inversor intradiario, scalper, hace scalping, etcétera, etcétera, pues que le da igual la tendencia alcista, bajista, por encima de la media de 200, por debajo, le da igual, él va a sacarse su 0,3% diario y punto. Pero luego hay otro tipo de inversor que tiene muy presente que lo que estamos viendo es unos precios muy atractivos pensando en el largo plazo. Y ese es el tipo de inversor que ha entrado o que está entrando, junto a mucho cliente institucional que está cerrando posiciones cortas. Eso también, por supuesto que sí, ¿vale? Con lo cual, en previsión a que se cumpla la estadística de que siempre, excepto 5 ocasiones en 100 años, nunca ha habido un segundo año negativo, tras uno negativo, como es el del 2022, están tomando posiciones pensando en el largo plazo, no solo en un 2023 positivo. Y por último, otra gran incógnita que a mí me es muy difícil pronunciar con un vaticinio a un año vista es si va a haber recesión o no y de cuán profunda va a ser. Yo creo que va a ser profunda. Yo creo que sí que va a ser profunda. Y yo creo que desde el punto de vista técnico tenemos mucho más que purgar que ese 50% que hacía referencia aquí. Es más, yo me iría a purgar el 50% de todo el mercado alcista, porque esto tiene una historia y se llama S&P 500 666, número del diablo, 9 de marzo del 2009, ahí nacía el mercado alcista. Y si nos da por tirar un Fibonacci desde el inicio del mercado alcista, nos encontramos que el 50% está en los 2660, ligeramente por encima de los mínimos de marzo pandémico. Y si nos da por devolver el 61.8, está un pelo por debajo de los mínimos de marzo pandémico, porque marzo hizo un mínimo en 2152 y el 61.8 está en 2140. Por lo tanto, no me extrañaría que estemos asistiendo a el segundo año correctivo y por lo tanto a la sexta ocasión en la que un índice hace 2 años consecutivos o más, porque 2 o más, siempre digo 2, pero es 2 o más, ¿vale? Y en los últimos 100 años solo ha pasado 5 veces. Luego esto podría ser la sexta vez, con una purga que nos lleve a todo el saneamiento de lo subido desde marzo del 2020. Lo cual a su vez dará mucho que hablar, porque claro, mientras baja o no baja, puede estar configurando una figura terriblemente peligrosa. Un hombro, cabeza, hombro invertido. Perdón, invertido no. Un hombro, quizás doble, cabeza, a la cual le queda prácticamente un cuarto de ella bajando todo un año, ¿vale? Estos son velas mensuales, ¿vale? Y luego veríamos por principios de simetría un rebotillo en la zona de los 3200, 3400. Escenario que yo no descarto porque tiene una probabilidad. Pero, vuelvo a decir lo mismo que al principio,
es el mercado que me tiene que ir dando la razón. No podemos partir bajo la premisa que la razón la tengo yo. Y esto es importante, ¿vale? Y poco más, si no queréis comentar nada más, breve comentario a AENA, volverá a 150. Venga, vamos a terminar con AENA. Vamos a cerrar esto un poquito porque este es el software que yo utilizo. AENA. ¿Volverá a 150? Bueno, el sector viajes lo está haciendo formidablemente bien. Y además tenemos aquí un aliciente que te da la contestación. Hombro, cabeza, hombro invertido. Y además activado, y como a mí me gusta, con inclinación del neckline negativa, ¿vale? Ahí la tenemos, ¿vale? Así que buenas intenciones, ¿eh? Buenas intenciones. Esto no es ya una proyección de vuelta a la zona de 153, 154, es decir, a pelear por la zona de los máximos del año pasado. Y a partir de entonces, bueno, ya estamos viendo con el rabillo del ojo los 180, ¿no? Esto ya son palabras mayores, pero tiene muy buena pinta. Habrá que tener cuidado con lo que acontezca a las puertas de los 140 euros, ¿vale? Mucho cuidado. Y también lo mismo, hoy, ante un freno, tampoco nos llevemos las manos a la cabeza, que no pasa nada, que el mercado está claramente sobrecomprado y es típico, normal que haya algún tipo de relajación. Ahora, esto no es para irnos corriendo a comprar. Quien esté fuera se tiene que esperar a que haya un nuevo máximo por encima del 136,5, porque ahora podríamos estar viendo un throwback a la línea clavicular y ver un 126,50, ¿vale? ¿De acuerdo? Señores, nos vemos el próximo lunes, ¿vale? Aquí estaremos. Gracias por aguantarme un lunes más y paciencia, que todo va engranando poco a poco. Y pronto sabremos cómo van, porque de aquí al próximo lunes salen algunos resultados importantes. Aunque el batallón fuerte y gordo va a venir en las próximas 2 semanas, lo que queda de enero. Yo creo que vamos a tener muy claro cuán grande es el pinchazo tecnológico y si efectivamente nos olvidamos de la purga y de que ya hemos hecho suelo y nos empezamos a creer eso de que lo que hay que purgar es todo el mercado alcista desde marzo del 2009. Escenario, que repito, no me cansaré de decirlo, no está descartado todavía. Señores, felices plusvalías, nos vemos el próximo lunes. Chao, hasta pronto.